Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Ok, entonces para comenzar, quiero que respondan estas dos preguntas en su cuaderno y después las comentamos en clase. La primera es, ¿qué sabes sobre Guatemala? Y la segunda es, ¿qué conoces sobre Guatemala? Ok, entonces responden esas dos preguntas y las discutimos en clase. Luego es importante que recordemos la diferencia entre el verbo saber y entre el verbo conocer. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la lista de diferencias. La primera es, am, ok, primero tenemos saber, ¿verdad? Aquí está la conjugación yo sé, tú sabes, conocer y aquí está la conjugación. Entonces, nosotros usamos saber en el presente para hablar de habilidades, ¿verdad? Habilidades, ¿qué significa? Son las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, conducir o manejar es una habilidad. Entonces, cuando hablamos de habilidades, usamos el verbo saber. Pueden ser habilidades o otra forma más fácil es, por ejemplo, cuando hablamos de saber cómo hacer algo. Por ejemplo, cuando usamos verbos, siempre usamos el verbo saber. Por ejemplo, yo sé cocinar. Tú sabes nadar. Eh, ella sabe hablar inglés. Entonces, hablar, cocinar, escribir, todas esas cosas son verbos. Entonces, cuando usamos verbos, utilizamos el verbo saber. O, por ejemplo, yo no sé cantar bien. Cantar es un verbo, entonces por eso usamos verbo saber. Luego, el verbo saber también lo usamos cuando hablamos de información, ¿verdad? Información, por ejemplo, son datos, números de teléfono, una dirección, un correo electrónico, am, por ejemplo, todo eso es información, ¿verdad? Números, también dirección, ¿verdad? Todo eso es información, o también información personal, ¿verdad? Edad, género, todo eso, ¿verdad? Y también usamos el verbo saber con estas palabras, ¿verdad? Estas palabras de pregunta. Las palabras de pregunta son dónde, cuándo, cómo, qué, por qué, cuánto. Por ejemplo, yo no sé dónde vive mi mejor amiga, ¿verdad? Entonces, como estoy usando estas palabras, vamos a usar verbo saber. Por ejemplo, yo no sé cuándo va a venir mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es una palabra de pregunta? Y con las palabras de pregunta siempre usamos solo saber. ¿Cómo? Ella no sabe cómo usar Zoom, ¿verdad? También usa una palabra de pregunta, por eso verbo saber. ¿Por qué? Mis papás no saben por qué. am, no saben por qué se fue la luz, por ejemplo. Yo no sé cuánto cuestan esos zapatos. Entonces, con todas estas palabras siempre vamos a usar el verbo saber. Después tenemos el verbo conocer. ¿Verdad? El verbo conocer es más fácil. El verbo conocer solo lo usamos cuando hablamos de cosas u objetos, de lugares y de personas, ¿verdad? Entonces, para estos tres casos usamos conocer, ¿verdad? Entonces, una forma más fácil de saber la diferencia entre saber y conocer es de que siempre usamos saber, ¿verdad? Y solo usamos conocer cuando hablamos de cosas, de lugares y de personas, ¿verdad? Eso es otra forma como más fácil. ¿Verdad? Por ejemplo, dice, yo conozco esta novela. La novela es una cosa, por eso usamos el verbo conocer. Lugares. Yo conozco Madrid, ¿verdad? Entonces, Madrid es un lugar, por eso usamos verbo conocer. Luego dice, yo conozco a Paco. Paco es una persona, por eso usamos verbo conocer. Es importante ver la diferencia aquí. Cuando hablamos de una persona, siempre, siempre necesitamos a. Por ejemplo, si es lugar o si es cosa, no necesitamos a. Pero si es persona, sí necesitamos a. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de cosas, lugares y personas, siempre usamos conocer. Y todos los demás casos usamos verbo saber. Ok, bueno.
Después acá tienen esta conversación, ¿ok? Entonces, en esta conversación, ustedes, ok, la van a leer, ¿verdad? Van a leer esta conversación. Entonces, acá es bueno que le pongan pausa al video y que lean la conversación, ¿ok? Y después le toman foto para después responder las preguntas, ¿ok? Entonces, pongan pausa. Número 1, pongan pausa. Número 2, lean. Y número 3, tómenle foto a esta conversación. Ok, bueno. Bueno, entonces ahora en su cuaderno van a responder estas preguntas. Entonces ustedes tienen que elegir cuál es la opción o las opciones correctas de estas preguntas, ¿verdad? Para responder estas preguntas tienen que usar la información que estaba en la conversación, ¿ok? Entonces primero pónganle pausa, lean las preguntas, número 2, y número 3, después respondan las preguntas, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos una explicación de, ahora sí vamos a ver la diferencia entre el verbo saber y conocer, pero hablando en el pasado. Antes aprendimos a cómo en el presente, ahora vamos a hacerlo en el pasado, ¿verdad? Entonces dice, saber y conocer expresan diferentes significados dependiendo si se usan en el pasado simple o en el pasado imperfecto. Eh, es importante notar que el imperfecto retiene el significado original. Entonces, si usamos el verbo saber o conocer en imperfecto, el significado es el mismo, saber o conocer. Pero si usamos el pasado simple, el significado cambia. El significado es como otro verbo, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Entonces, si usamos en imperfecto, los verbos significan lo mismo. Conocer es conocer en pasado y saber es saber en pasado. Pero si usamos conocer y saber en pasado simple, el significado cambia. Es como si fuera otro verbo diferente. No significa conocer y no significa saber. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, dice, yo conocí a tu padre el sábado. Qué simpático, ¿verdad? Entonces, aquí usamos el verbo conocer primero porque tu padre es una persona. Entonces necesitamos verbo conocer. Pero ahora tenemos que ver si usamos verbo conocer en pasado simple o usamos verbo conocer en pasado imperfecto. Ok, entonces cuando queremos hablar de, por ejemplo, conocer a una persona por primera vez, o sea, es la primera vez que yo veo, que yo hablo con esta persona, usamos el verbo conocer en pasado simple, porque es la primera vez que yo veo, yo conozco, yo hablo con esta persona, ¿verdad? Aquí está el significado. Eh, ahora vamos a ver, dice, lo conocía antes de empezar a trabajar con él. Entonces, lo, por ejemplo, es tu padre, ¿verdad? Entonces, lo es una persona. Como es una persona, entonces necesitamos el verbo conocer. Pero ahora tenemos que ver si usamos el verbo conocer en pasado simple o en pasado imperfecto. Y como aquí dice, antes de empezar a trabajar con él, recuerden que si hablamos de antes, estamos hablando en general, no es específico, no hay ni principio ni tampoco hay fin. Entonces no hay límites de tiempo. Entonces cuando no hay límites de tiempo, usamos imperfecto, ¿verdad? Por eso dice conocía. Y también porque cuando una acción es como por un largo tiempo, por un largo periodo de tiempo, pero en general usamos pasado imperfecto, ¿verdad? Y aquí está el significado también. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Si es por primera vez, si usamos verbo conocer por primera vez, es así, ¿verdad? En pasado simple. Pero si hablamos en general, no hay límites de tiempo,
o esto ya fue por un largo periodo de tiempo, usamos imperfecto, ¿verdad? Luego dice, ella supo la verdad anoche. Bueno, primero tenemos que ver de qué estamos hablando. Aquí estamos hablando de la verdad. La verdad es información. Entonces, cuando queremos hablar de información, necesitamos el verbo saber, ¿verdad? Pero dice anoche, ¿verdad? Entonces, esto pasó una sola vez. Esto fue específico. Y también es saber algo por primera vez. Por eso usamos el pretérito. Pero aquí el significado ya no es como saber, sino es más como descubrir, como find out también. Entonces ya no significa to know, sino ahora significa como to find out, ¿verdad? O como descubrir algo por primera vez, ¿verdad? Entonces dice, ella supo la verdad anoche. Ujú, muy bien. Ahora dice, ella sabía la verdad. Entonces esto significa que, bueno, estamos hablando de la verdad es información, entonces necesitamos verbo saber. Pero dice, ella sabía la verdad. Aquí estamos en imperfecto porque esto significa que por mucho tiempo ella ya sabía la verdad. Entonces es por mucho tiempo, es en general, no hay límites de tiempo. Por eso, ahí sí significa como saber. El verbo aquí es saber, pero aquí cuando usamos pasado simple es como descubrir, ¿va? Como to discover, como to find out. Entonces ya no significa to know, sino es diferente, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, aquí tenemos las respuestas de las preguntas. En esta dice, en la línea 6 recuerda, en la línea 6 dice, recuerdo cuando lo conocí el primer día de clase. ¿Qué significa conocí? La respuesta correcta es A, conocer a alguien por primera vez en el pasado. Y ahora dice en la línea 8, yo lo conocía antes de ir a la U. ¿Qué significa conocía? La respuesta correcta era B, conocer a alguien por mucho tiempo en el pasado. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Esto fue la primera vez, ¿verdad? Entonces la primera vez, el principio de algo, el beginning. Ahí usamos eh, pasado simple, por eso dice conocí. Pero aquí esto ya era una acción que ya tenía mucho tiempo antes, ¿verdad? Entonces ya dice, yo lo conocía antes de ir a la U, ¿verdad? Entonces, antes en general, ya yo conocía a esta persona, ¿verdad? Entonces, por eso dice conocer a alguien por mucho tiempo en el pasado. Por eso usamos imperfecto. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Dice, hace 2 días es muy específico, ¿verdad? Hay un inicio, un final, hay límites de tiempo en el pasado. Entonces, hace 2 días yo conocí a Ana, la nueva estudiante. Entonces, aquí usamos pasado simple porque por primera vez, hace 2 días, yo conocí a Ana. Tal vez le hablé o la vi. Entonces, esto fue por primera vez. Luego dice, hace mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, antes, en el pasado, por mucho tiempo, no sé exactamente cuánto, ¿verdad? No hay límites, por eso imperfecto. Hace mucho tiempo que yo conocía a Ana. Ella es la nueva estudiante, ¿verdad? Entonces, significan dos cosas muy diferentes. Después dice, tú conociste Guatemala el año pasado. Ok, entonces cuando yo conozco algo por primera vez, igual o es muy específico, usamos pasado simple, por eso tú conociste Guatemala el año pasado, ¿verdad? Hay un principio y un final, pero dice, yo no sabía que tú conocías Guatemala. Entonces, si yo digo, tú conocías Guatemala, esto significa que antes, tal vez no por mucho tiempo, pero antes tú ya conocías Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí el verbo sí significa como conocer. Ajá, muy bien. Y aquí es como estar por primera vez. Aquí, tú conociste es como tú estuviste por primera vez en Guatemala el año pasado.
Y aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Ana no conocía Madrid, ¿verdad? Entonces, antes Ana no conocía a Madrid, pero ahora ya lo conoce. Dice, yo conocía a... Ah, ok, Ana no conocía Madrid. Madrid es un lugar, por eso, ¿verdad? Verbo conocer. Luego dice, yo no conocía a Robin Williams. Qué mal que se suicidó, ¿verdad? Entonces, Robin Williams es una persona, por eso usamos verbo conocer. Y como aquí no estamos hablando de nada específico, y es como verbo conocer por eso, ¿verdad? Luego dice, ellos no conocían la película de Titanic. Antes nosotros conocíamos esta ciudad, pero cambió mucho. Que la ciudad es un lugar, por eso usamos verbo conocer. Y Titanic es, bueno, la película de Titanic es una cosa, por eso también usamos verbo conocer. Y la última, bueno, dice, en la línea 16 antes lo sabía. ¿Qué significa sabía? Las respuestas correctas eran A y B. Saber información en el pasado en general y saber algo por mucho tiempo en el pasado. ¿Ok? Entonces, cuando queremos hablar de información en el pasado, usamos verbo saber en pasado imperfecto. Y cuando queremos hablar de saber algo por mucho tiempo en el pasado, también usamos en imperfecto. Y el otro dice en la línea 18, ayer supe que Ana ya tuvo un hijo. ¿Qué significa supe? Entonces las dos respuestas eran la A y la B. Saber algo por primera vez en el pasado o descubrir algo en el pasado. Entonces estas cosas solo pasan una vez, pero estas es como ya pasaron antes y fue en general, ¿verdad? Entonces, como aquí es por primera vez o solo una vez, usamos en pasado simple, ¿ok? Acá hay algunos ejemplos. Dice, yo supe tu secreto. Un secreto es una información, por eso usamos verbo saber. Pero dice la semana pasada. Entonces, yo descubrí, I discovered, yo descubrí tu secreto la semana pasada. Entonces, aquí el verbo saber no significa saber, significa como descubrir o como averiguar, ¿verdad? Como find out. Pero aquí dice, yo ya sabía tu secreto desde hace mucho tiempo. Entonces aquí sabía sí significa como el verbo saber. Entonces aquí el significado del verbo no cambia, es el mismo, ¿verdad? Entonces yo ya sabía tu secreto desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo no es específico, ¿verdad? Es en general, entonces también sabemos que usamos imperfecto. Luego dice, tú supiste qué le pasó a Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Es una palabra de pregunta. Por eso usamos verbo saber. Pero aquí usamos pasado simple. Entonces, porque esto significa como tú escuchaste, ¿verdad? Entonces, aquí el verbo saber no significa como saber, sino que significa como escuchar, como tú escuchaste rumores o gossip o chismes de qué le pasó a Pedro, ¿verdad? Entonces, para eso usamos pasado simple. Y el otro dice, ¿tú sabías qué le pasó a Pedro? Aquí sabías, como está en imperfecto, el significado es el original, es el mismo. Sabías significa como verbo saber en pasado, ¿verdad? Entonces, ¿tú sabías qué le pasó a Pedro? Muy bien. Luego dice, él supo la historia real. Entonces, si estamos usando pasado simple, esto significa que él por primera vez supo la historia real, él descubrió, él averiguó, ¿verdad? He found out, he discovered. Entonces, aquí el verbo saber no significa saber, significa como descubrir, como averiguar, ¿verdad? Y aquí dice, él sabía la historia real. Entonces, aquí sabía, sí, significa lo mismo como verbo saber, ¿verdad? Entonces, él ya
antes o hace mucho tiempo ya sabía la historia real. En los dos casos usamos verbo saber porque una historia es información, ¿verdad? Por eso en los dos necesitamos verbo saber. Y aquí hay otros ejemplos. Yo sabía a dónde ibas a ir. Entonces, ¿dónde es una palabra de pregunta? Es una información, por eso usamos verbo saber. Dice, ellos no sabían el nombre de su compañero de clase. Entonces, el nombre es información, por eso usamos verbo saber. Mi mamá no sabía el número de nuestro apartamento. El número es una información, por eso usamos verbo saber. Nosotros no sabíamos si nuestras clases iban a ser fáciles o difíciles. Esto igual es información, ¿verdad? Por eso usamos verbo saber. Yo no sabía que tú vivías aquí, ¿verdad? Entonces, igual acá esto es información. Generalmente siempre usamos el verbo saber para todo. El verbo conocer es más solo para personas y para lugares y para cosas, ¿verdad? Pero ya de ahí en el resto de casos, en todas las demás situaciones, en todas las demás ocasiones, solo usamos verbo saber para todo. Y luego dice, wow, yo no sabía. ¿Verdad? Y si tú quieres usar solo verbo saber en pasado para responder que no sabes una pregunta o que no sabes la respuesta en el pasado, lo usas en imperfecto. Wow, yo no sabía. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en clase mañana. Adiós.